Alabado sea Jesucristo, sea Él por siempre bendito y alabado. Muy buenas noches, queridos oyentes. Muy buenas noches, queridos radioescuchas que nos sintonizan a esta hora de la noche en esta su emisora Radio María, transmitiendo a esta hora su programa, un programa ya de mucho tiempo de estar, gracias al Señor, llegando a sus hogares. Un programa verdaderamente que pues trata de, a través de la palabra de Dios, sanar los corazones oprimidos. Recordar que Jesús en su palabra, algún día más adelante veremos ese texto, cómo Jesús comienza precisamente en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Empieza diciendo que el Espíritu del Señor está sobre él, dice sobre mí, ¿verdad? Porque me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a proclamar a los afligidos la libertad, etcétera, etcétera, y a sanar los corazones desgarrados. Este programa, está mucho inspirado, mis queridos oyentes, en ese aspecto de cómo el Señor Jesús vino a sanar los corazones desgarrados. En todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Porque hoy lamentablemente la iglesia pues tiene el corazón desgarrado, el corazón oprimido. Tenemos tristemente muchas divisiones dentro de la iglesia. Pero en fin, vamos a seguir trabajando porque nuestro objetivo es establecer, luchar por la unidad y velar verdaderamente por la iglesia de Jesucristo, que es una, santa, católica y apostólica. Por esta iglesia que Cristo ama, esta iglesia que es el cuerpo de Cristo, y por eso tenemos que amarla. Tenemos que amar a la iglesia, venerarla, es decir, estar, ¿por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nadie puede llegar y decir, no, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, porque la iglesia tal vez la ve llena de imperfecciones. Es como yo decir, bueno, yo creo en el cuerpo, en la cabeza de una persona, pero no creo en el cuerpo. O sea, no se puede. Según la doctrina de San Pablo en sus cartas, la cabeza, que es Cristo, el cuerpo, forma un todo con el cuerpo de Cristo. Forma un todo completo con el cuerpo de Jesús. ¿Verdad? Con la cabeza. Entonces, la cabeza es Cristo y nosotros, miembros de la iglesia, somos miembros, vuelvo a repetir, somos miembros de la iglesia, somos, queridos oyentes, estamos unidos totalmente a la cabeza. Es decir, somos parte de eso. Yo no puedo llegar y decir, ok, creo solo en la cabeza, pero no creo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no, es un todo. Es un todo completo donde tenemos que comulgar con la iglesia. Vivir con la iglesia aunque la veamos imperfecta, que siempre será imperfecta, porque la iglesia es de hombres. Sin embargo, la iglesia es, queridos oyentes, santa. ¿En qué sentido es santa? Bueno, en el sentido en que da cosas santas. La iglesia es la que reparte la palabra de Dios. La iglesia es la que nos regala a través de un ministro los sacramentos. La iglesia es aquella que vive entregándonos su vida. Hoy estamos, queridos oyentes, en una fiesta muy bonita, la presentación del niño Jesús en el templo, y que vamos a mirar lo que nos enseña y cómo podemos, a través de la presentación del niño Jesús en el templo, encontrar la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma, a través de la palabra que yo se los he dicho muchas veces.
La palabra que tiene poder, la palabra que sana, la palabra que libera, la palabra que me saca de la tristeza. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. Voy a comenzar con un salmo, el Salmo 23, que es precisamente 23 en la Biblia Vulgata, por ende en el misal, en la liturgia de las horas, es el Salmo 23. Pero si usted quiere buscarlo en su Biblia, y una Biblia sigue la numeración hebrea. La única que no existe, no sigue la numeración hebrea es la traducción que se ha hecho del latín al castellano de la Vulgata de San Jerónimo, que es la única Biblia que lleva otra numeración. Bueno, queridos oyentes, este salmo es una entrada solemne de Dios en su templo. Es precisamente el salmo de la misa de hoy. ¿Por qué? Porque Dios entra en su templo para ser presentado a Dios. Ese es el hecho. Es decir, Dios, ¿por qué entra Dios en su templo? Bueno, porque aquel niño chiquitito, aquel niño que Jesús cargaba, que la Virgen cargaba, es el Hijo de Dios, consubstancial al Padre, dice el catecismo, lo decimos nosotros en el credo, es decir, es una sola cosa con el Padre, ¿verdad? Él y el Padre son uno solo, ¿verdad? Entonces obviamente es Dios quien entra para ser presentado a Dios, al Padre. Entonces, queridos oyentes, la primera parte de este salmo proclama que Dios es dueño del universo, habita especialmente en el templo. Es decir, Él es dueño del universo entero, ese es el templo máximo, la Biblia lo deja muy claro, pero queridos oyentes, está especialmente presente en el templo. El templo es el lugar y por eso la veneración que hemos de tener al templo. Y es la primera enseñanza. Hoy la gente les pregunta uno en una confesión, ¿vas a misa? De vez en cuando, padre, de vez en cuando, de vez en cuando. Hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean que no son solamente obispos, sacerdotes los que estamos en una crisis a nivel de la iglesia, el laicado también. Por ejemplo, ¿verdad? Que tengan niños en la catequesis de primera comunión, en la catequesis, para hablar de la catequesis infantil, y los papás nunca van a misa. Bueno, ya hablaremos de eso. Por eso es necesario que los que visitan el templo tengan pureza para poder recibir la bendición de lo alto. La segunda parte es de los poemas más antiguos y presenta el diálogo entre dos coros, ¿verdad? Recuerden que los salmos son cantos. Nosotros normalmente en misa los rezamos, pero queridos oyentes, los salmos normalmente son cantados, ¿verdad? Entonces, hay dos coros. El coro que acompaña al arca, signo de la presencia de Dios, pide las puertas de la ciudad que se abran totalmente para dar paso al Rey de la Gloria. Es un salmo que se nota que fue la época, muy posiblemente escrito o cantado por el rey David. Si no lo hizo él directamente, lo cantaría más de una vez, porque era cuando había Arca de la Alianza. Acuérdense que el Arca de la Alianza era un baúl para aquellos que se creen o que se han creído las cositas que cuentan los pastores evangélicos de que no hay que venerar imágenes y todas esas cosas. Vean, queridos oyentes, como ya les decía, el arca de la alianza que el Señor mandó hacer en el desierto, desde el desierto, cuando estaba en el desierto, es un baúl. Dentro del baúl están las tablas de la ley que se veneraban, está la vara de Aarón, creo que con la que se abrió el mar rojo, y encima de el arca de la alianza, es cierto, había un trono vacío porque Yahvé no se había hecho hombre.
Yahvé no se había encarnado. Y a cada lado, imágenes de querubines. Entonces, si Dios prohibiera las imágenes, jamás hubiera puesto dos imágenes de querubines, ¿verdad? Muy bien, el coro que representa a las viejas puertas pregunta quién es ese Rey glorioso. Este salmo nos hace alabar a Dios Padre, Creador y Señor Supremo del mundo, a Cristo, el Rey de la Gloria, que abre las puertas al templo celestial, ¿verdad? Entonces vamos a mirar que es como una procesión. Los israelitas también hacían procesión. Entonces imaginemos que llega el arca de la alianza, ¿verdad? Por eso es que se parece mucho, porque en el templo ya estaba Dios, pero llega el arca de la alianza, que es el signo de la presencia de Dios. Entonces, una vez más, Dios entra para ser presentado a Dios. Y eso es lo que hoy celebramos. Dice el Salmo, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, vuelve a decir los coros, alzad los dinteles, que se hacen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria, que venía montado en el arca de la alianza. Y se pregunta el Salmo, ¿quién es ese Rey de la Gloria? Y el mismo Salmo contesta, el único que existe. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Señor Jesús, ayúdanos para que este programa llegue al corazón de todos y que sobre todo hoy podamos ver en este ratito esa misericordia y esa sanación que tú das a cada uno de nosotros. Amén. Pues bien, queridos oyentes, queridos radioescuchas, efectivamente, después de haber hecho esta oración, vamos a entrarle un poco al texto bíblico y de cómo podemos encontrar en un texto como el de hoy la sanación espiritual, la liberación de toda clase de opresión, angustia y depresión. Dice, voy a ir parte por parte, ¿no? O más bien, primero leo todo el texto para que ustedes lo tengan y luego vamos a ir parte por parte. Cuando se cumplieron los días que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a los que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo, piadoso y esperaba la consolidación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, puedes dejar, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentes y gloria de tu pueblo Israel. Vamos a dejarlo por el momento ahí, tal vez leeremos un poquitico más adelante, ¿verdad?, de la misma lectura. Por el momento, pues le vamos a dejar allí precisamente para ir profundizando
en esta palabra que es vida y salvación de todos. Queridos oyentes, queridos radioescuchas, hay una novela escrita, novela histórica. Ustedes saben que la novela histórica es un género literario donde el autor pues va escribiendo, toma en cuenta los datos de un personaje que ha existido y va escribiendo cosas de ese personaje y toma fuentes de un historiador. Entonces va construyendo como un drama. Hay novelas escritas en honor a Jesús y una de ellas, bueno, hay también hasta videntes que han escrito cosas y todo eso. Una de ellas es El mártir del Gólgota. Yo lo leí de Enrique Pérez Escrich. Yo lo leí cuando era seminarista. Y ahorita lo estaba releyendo algunas partes, ¿verdad? En este libro el Señor Jesús es presentado de que Él es prácticamente un mártir, como lo dice la teología, desde niño. Desde niño Él, vemos cómo nació, despreciado prácticamente. En esa frase no había sitio para ellos en la pesebrera o en el mesón o como le quieran llamar. Es el signo más evidente de que Jesús fue despreciado, rechazado. Nace en una pobreza máxima, en un silencio total. Todo eso simboliza un poco la cruz del Calvario, donde Jesús va a morir por nuestro amor. Entonces ya la presentación de Jesús en el templo va teniendo todo el evangelio, a unos evangelios que se llaman normalmente los evangelios de la infancia. Van teniendo, como queridos oyentes, esa dimensión de que Jesús es el mártir, es el que va a morir por la humanidad, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, cuando se cumplieron los días que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. María y José van a cumplir un precepto que les manda la ley de Moisés. La ley de Moisés decía que a los 40 días, de estar trabajando, de haber nacido, un niño tenía que ser presentado al templo, máxime si era primogénito. Normalmente era varón, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Entonces, el niño era presentado en el templo, ¿verdad? Y se le hacía todo un rito, ¿verdad? Porque los primogénitos son los que murieron en Egipto. Entonces, la ley recordaba que todo primogénito entre el animal, eso dice la ley de Moisés, animal o niño o ser humano, tiene que ser presentado al Señor. Con la diferencia de que a nivel, digamos, de los seres humanos o de los niños en Israel, muy claramente quedó establecido cuando Dios no permite que Abraham sacrifique a Isaac, a pesar de que se lo había pedido, pero cuando ya Abraham va a clavar el cuchillo sobre sobre su hijo Isaac, el Señor le manda a pelar su mano. Esto significa que Israel nunca aceptó, queridos oyentes, los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos estaban totalmente prohibidos, queridos oyentes, en Israel, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo sepamos y por eso había que rescatarlos. ¿Cómo se rescataba? En vez de sacrificar al niño, se sacrificaba un animal, ¿verdad? Pero además de eso, tenían que purificarse. Yo creo que, no sé si José también, pero
la Virgen sobre todo tenía que ir al templo. Lo que vemos aquí es ese apego a los mandamientos de Israel. José y María obedecen. María había vivido una situación muy difícil, una situación donde perfectamente la Santísima Virgen María podía estar arrastrando alguna angustia, alguna depresión, alguna situación difícil. ¿Por qué? Porque María pues no fue fácil. La gente cree que como ella fue la madre del Salvador, era una niña de 14, 15 años. Normalmente en esa edad se asimila todo y todo lo alegra a uno o todo lo hace, por decirlo de alguna manera, lo hace triste, o sea, todo le afecta. Cuando uno es un adolescente, queridos oyentes, todo le afecta. La Virgen, queridos oyentes, era una niña, una joven de 3, 14, 15 años. Y había sido un poco frustrante. Había tenido que salir desde Nazaret, recorrer 2 semanas por lo menos, atravesando ríos. Hay una película que, bueno, eso es lo que hace una novela histórica. Por ejemplo, va representando un poco cosas que no se dicen, pero que son cosas verosímiles. Hay una película sobre la Navidad donde presenta que María y José cuando van caminando, pues tienen que atravesar ríos y ven a José que tienen que hasta arriesgar la vida por atravesar un río. O sea, son cosas verosímiles, ¿verdad? Son cosas que efectivamente pudieron haber ocurrido. Entonces, después llegar aquella sensación de que el hijo, María sabía que era un hijo totalmente concebido por Dios. No era un hijo que José había participado. José sabía que ese hijo no era de él, ¿verdad? Y que el ángel le había dicho que, que ese hijo pues sería grande, se llamaría Hijo del Altísimo, todo lo demás, pero no era de él. Entonces llega y, no sé, nadie le está esperando. Pasan Jerusalén como si nada, porque antes de ir a Belén tenían que pasar primero por Jerusalén. Habrán ido al templo, puede ser. Uno nunca sabe. Pero antes de que Jesús naciera, te fijo, tenían que pasar por Jerusalén. Y todavía recorrer otros kilómetros más para llegar a Belén, que era donde vivía David, donde había que inscribirse para el censo. O sea, el corazón de María, a pesar de ser un corazón inmaculado, tal vez, digo yo, estaba lleno de esas heridas, ¿no? Donde ve la soledad, el abandono hacia su hijo. Llegan los pastores, pero ningún sacerdote. Yo no voy a decir que el corazón de María dudó, pero sí tal vez hubo situaciones difíciles. Entonces, María necesita purificarse de tanta cosa. ¿Y dónde va? Al templo. Vean, queridos oyentes, a veces, por ejemplo, ¿por qué tenemos los templos? Si uno necesita a veces un poco de paz, pues está bien, hay gente que se va a la playa, se va a pasear, o digamos quienes nos gusta pues orar, meditar, pues bueno, nos vamos de repente a un bosquecito, a una casa de retiros, a buscar un poco de paz. Pero vean, a veces ya, pues hay que preparar, pero digamos para el diario vivir. Si ustedes se dan cuenta,
Ustedes llegan allá al centro de San José. Ahí, qué sé yo, ustedes ven los carros, pitan, pasan de un lado para otro. Pero usted va y se mete a la catedral, se mete a la iglesia del Carmen, se mete a la iglesia de la Soledad y usted encuentra un ambiente de paz. Entonces, el solo hecho de llegar y encontrar un ambiente de paz, ya eso va sanando el corazón. Y ella lo hacía de acuerdo a la ley de Moisés, lo mismo que José, porque ellos sabían que la palabra de Dios era lo que sanaba. Van al templo porque lo manda la ley de Moisés. Nosotros tenemos que ir al templo porque lo manda el Señor, pero lo manda también la iglesia. Acuérdense que uno de los mandamientos de la iglesia es asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Y por qué lo manda la iglesia? Para que nosotros nos encontremos sanos espiritualmente. Incluso vean, la Sacrosantum Concilium del Vaticano II dice que las asambleas litúrgicas sean bellas, solemnes, no con un lujo ni un boato exceso, no. Sencillos pero dignos. ¿Por qué? Porque la liturgia me invita a mí a evocar el reino de los cielos. Y entonces, en medio de tantos dolores y tantos sufrimientos, en medio, queridos oyentes, de tantas angustias, depresiones, vacíos, soledades, en el templo yo puedo encontrar la compañía de Dios, la cercanía de Dios, la bondad del amor de Dios, la ternura de Dios. Dice el Papa Francisco que los templos y las parroquias deberían de ser lugares donde la gente encuentra la ternura de Dios y la paz de Dios. Qué cosa más bella, ¿no? Y la ley, cuando vayas al templo siempre lleva la Biblia. Yo siempre la llevo, sea una intermedia, grande, o a veces incluso cuando salgo de un lado para otro, trato de obedecer lo que el Papa ha dicho, que llevemos siempre el libro de los Evangelios. Bueno, yo llevo una Biblia pequeñita. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser el corazón de nuestra meditación. Vean que acabamos de pasar el día de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ella va por la ley, José va por la ley, nosotros vamos con y por la ley del Señor. Y llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Por eso yo les decía, Dios entra para ser presentado a Dios. Y yo, digámosle a la Virgen que me lleve. Digámosle a San José que me lleve. San José, por ejemplo, la catedral es ahora un santuario dedicado a San José. Hay que ir. Digámosle a San José que nos introduzca, que nos meta. Digámosle a la Virgen que nos meta en la casa del Señor. Hay un salmo precioso, bellísimo de la Biblia, que muchas veces lo cantamos, pero como lo cantamos hemos caído ya en rutina. Es uno de los cantos más viejos que hay en torno a esto, ¿no? Cuando dice el Salmo 121, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ese era otro, es un salmo procesional también, es decir, era un salmo que se iba proclamando con esas procesiones que iban al templo, porque era una alegría entrar a la casa del Señor. Entonces ahí vemos, si tú estás llena, mi querido hermano, de tristeza, no se trata de ir al templo porque me están obligando. No, voy al templo porque yo quiero
alegrarme porque yo quiero ver a Dios. ¿Y dónde voy a ver a Dios? En los signos litúrgicos. Yo le digo mucho a la gente, quien viene aquí a paso ancho a misa, he sido muy criticado toda la vida por eso, ¿verdad? Que porque eso me hace durar más en la celebración de la Santa Misa. Por ejemplo, hermanos, ¿dónde vemos a Dios? Nosotros los católicos, los creyentes, lo vemos en los signos litúrgicos. Los signos litúrgicos son para ver a Dios. Los signos litúrgicos son cuestiones externas que nos transmiten obras internas. Por ejemplo, ahí es donde yo le digo que a veces he sido muy criticado porque yo me quedo con la hostia elevada un rato más de lo que habitualmente lo haría otro sacerdote, otro colega. Con eso no estoy diciendo que yo tenga más piedad o estoy haciendo una labor pastoral. No, yo estoy diciendo nada de eso. Simplemente digo que bueno, como dice el pueblo, a mí me nace hacerlo, contemplar la hostia. Y yo incluso le digo a la gente, el misal, y yo me apoyo en esto, el misal dice, el sacerdote muestra la hostia al pueblo. Entonces yo siempre le digo a la gente, miren la hostia. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo a Dios. Pero vemos a Dios también cuando se proclama la palabra. Vemos a Dios también, sí, cuando nos encontramos con el hermano y le damos el saludo de la paz. Vemos a Dios en el ofertorio, es decir, toda la celebración. Se trata de ver a Dios, entonces qué alegría. Qué alegría es ir al templo. Yo me imagino que la Virgen, bueno, fue cantando con alegría, porque para ella sí fue una alegría el nacimiento de Jesús. Pero aquella pobreza, aquellas vicisitudes, tal vez dejaron en la Virgen, pues queridos oyentes, queridos radioescuchas, alguna situación difícil, ¿no? Llevar a Jesús para presentarlo, ella siempre lo lleva. Entonces, nosotros hemos de pedirle a la Virgen, María, ya que tu corazón está sano, corazón de María está sano, tanto es así que ella lo dice y lo dice en Fátima, al fin mi corazón inmaculado triunfará. Entonces va a triunfar el corazón liberado de toda enfermedad, de toda herida, como es el corazón de María. Y entonces el evangelista nos refuerza y nos dice, está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito, es decir, el primero será consagrado al Señor y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Es decir, vamos a ver que era consagrar. Por eso el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II quiso que hoy se celebrara el Día de los Consagrados, de las congregaciones religiosas, de todos los que llevan la vida de religión o de fe, que no son diocesanos y que pertenecen a las familias religiosas que tiene la iglesia, ¿verdad? Llámese dominicos, franciscanos. ¿Por qué? Porque bueno, yo también soy consagrado, yo no pertenezco a ningún movimiento, ¿verdad? Pero bueno, yo como no tengo que manejar dineros, tengo que manejar una serie de cosas porque uno está sordo, muy diferente cuando un sacerdote está en una comunidad religiosa, porque la comunidad religiosa prácticamente le da todo lo que ese sacerdote o ese personaje necesita. Pero bueno, lo importante es esto. Y ofrecer, vea, uno tiene que ofrecer cuando uno anda buscando la sanidad espiritual. Hay gente que quiere ser sana espiritual y físicamente y solamente quiere que le den y que le den y que le den. Hermano, hágame oración para curarme de esto. Hermano, hágame esta plegaria para curarme de esto. Pero a ver, ¿qué haces tú? ¿Qué le das tú a los demás en el nombre del Señor? Es que padre, yo no tengo plata, no se trata de plata. Puede ser
tiempo que puedas dedicar para hacer alguna ayuda en la parroquia. Puede ser el trabajo, ¿ya? El trabajo, ¿verdad? Que hay que realizar todos los días, que nos causa cansancio. Es decir, queridos oyentes, la ley del Señor nos libera. Nos libera. Y para ofrecer un sacrificio, hay que sacrificar, ofrecer sacrificios. Hoy vivimos en una época donde todo el mundo quiere estar bien. Nadie quiere ofrecer sacrificios. Nadie quiere ofrecer inmolación, ofrecimientos. Todo el mundo quiere una religión light, una religión donde nunca se sufra, donde nunca se padezca, donde todo son solo beneficios. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ni a nivel religioso y no religioso. Porque el ser humano, queridos oyentes, somos avaros muchas veces y podemos caer en grandes pecados. Pues bien, en resumidas cuentas, queridos oyentes, el templo sana. El solo hecho de llegar a la casa del Señor, estar ahí en ese silencio, llegar y sentarse delante del sagrario, aunque no puedas hablar mucho, aunque no tengas una oración muy elevada, el solo hecho de estar ahí ante el Señor, eso sana. Y entonces, ofrecer. Dice un autor espiritual, Pedro Julián Aymar, en un librito que yo estimo mucho, que lo leo desde, porque son las obras eucarísticas, lo leo desde que yo era seminarista. Dice él en este libro que a veces yo llego ante el sagrario y no tengo nada que ofrecerle. No tengo obras buenas. No tengo nada. No he hecho grandes cosas yo por el Señor. Qué sé yo, he fundado congregaciones, he fundado, hoy que estamos en el Día de la Vida Consagrada, he fundado grandes obras, hospitales, hogares de niños. No, Señor, no he hecho nada. Lo he intentado, pero no he hecho nada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me queda? Bueno, aquí estoy. ¿Qué es lo que tengo? Mi pobreza, mis pecados, mis enfermedades, mi corazón herido. ¿Verdad? Y vean, José y María no se hacen problemas. Hay gente que vive oprimida. Hay gente que vive, queridos oyentes, resentida con la sociedad, herida con los demás. Gente que alimenta envidias, rencores. ¿Ya? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque no tiene plata. Y el vecino sí tiene. Y el vecino o aquel amigo, aquella amiga sí puede comprar cosas más valiosas, yo no, porque no tengo dinero. Porque nací pobre, hoy nadie quiere ser pobre. El domingo pasado Jesús nos decía, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues yo le voy a decir que hay muy poco bienaventurado, porque incluso pueden haber pobres desde el punto de vista sociológico, pero hay gente que de repente está enojada con el Señor porque es pobre. Otra cosa es la miseria, que eso Dios no la quiere. No puede haber gente con hambre, no puede haber niños que vivan entre 4 latas ahí, que no tengan ni una casa, como eso, que es una lástima que solamente lo sacan en Navidad, y lástima que las instituciones solamente ayudan en Navidad, como por ejemplo hacerle casa a gente que vive en una situación económica caótica. Bueno, María y José aceptaron su situación de pobreza con total y absoluto desprendimiento y profunda paz.
¿En qué sentido? En que si ellos hubieran tenido plata, pues hubieran comprado una vaca, una oveja, un ternero, para ofrecerlo al Señor. Pero no había dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? 2 tórtolas o 2 pichones. Era lo más pobre. Era lo más barato. Era lo más sencillo. Y entonces, se sanan. Qué fácil es sanarse. Cuando uno pone su confianza en Dios. Cuando uno dice, bueno, el Señor lo quiso así. Como dijo Job, cuando le pasó un montón de desgracias. Bendito sea el Señor. El Señor me lo dio. El Señor me lo quitó. Bendito sea el Señor. Entonces, vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Qué importante es eso. Estaba en él el Espíritu Santo. ¿En ti está el Espíritu Santo? Pues sí. Pero a veces como que no se te nota, ¿verdad? Porque si estás lleno de Espíritu Santo, pero eres una persona envidiosa, con heridas emocionales, con frustraciones, con resentimientos, o simplemente no eres una persona feliz, no eres una persona motivada, pues está el Espíritu Santo porque lo recibiste el día del bautismo. Está el Espíritu Santo porque lo recibiste en la confirmación. Pero hasta ahí no se te nota. No tienes experiencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de repente has dejado de orar. Y es la oración la que, por decirlo de alguna manera, vivifica, o como le dice San Pablo a Timoteo, renueva, robustece la acción de Dios que ha sido depositada en ti por la imposición de las manos. Simeón era un hombre lleno del Espíritu Santo, justo, piadoso, ya se los digo. Y esos son los signos de que el Espíritu Santo está en él. No dice en ningún momento, Simeón era un hombre justo, en él moraba el Espíritu Santo, y era un hombre que hacía milagros, que hacía esto, que hacía lo otro. Sino era justo igual que José y piadoso. Eso significa, ser piadoso significaba que era amante de Dios, entregado totalmente a Dios. El Espíritu Santo, en el que él vivía, le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, una persona que trata de estar sana, se deja mover por el Espíritu. Se fue al templo ese día. Y los padres del niño Jesús se introdujeron. ¿Quién le dijo a Simeón? O sea, José y María nos llevaban ahí un letrero que dijera, quiten por delante, hínquense, aquí va el Hijo de Dios, este niño es el Mesías, es el Hijo de Dios. No. ¿Qué iba a hacer eso José y María? Nada de eso. Fue el Espíritu Santo el que le dijo. Entonces, muchas veces para que tú escuches la acción de Dios en tu corazón, mi querido oyente, para que escuches lo que el Espíritu Santo te quiere decir, tienes que ser una persona justa y piadosa y dejarse llevar. Él le había dicho que no dejaba de ver, entonces lo llevó y él lo reconoció y lo cogió en brazos. Tocó a Jesús. Ese es otro elemento. En la misa tocamos, vemos y comemos a Jesús. Y vean la sanidad que realiza Simeón. Llevaba años esperando. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar a tu siervo que se vaya en paz. Es decir, ya me muero, ya puedes morir, ya me puedo morir.
porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Simeón, a pesar de su ancianidad, a pesar de cuántas cosas no viviría Simeón, y bueno, he visto al Salvador. En la oración, en la liturgia, en la misa, se ve al Salvador. Yo te invito a que lo hagas, ahora y siempre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén y amén. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.